Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora del día se conectan con este programa. Hagamos memoria. Volvamos a pasar por el corazón las obras grandes y maravillosas que Papá Dios ha hecho en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Saludo de manera especial a todas las personas que se conectan a través del canal en YouTube, Yeshua TV. Un abrazo gigante para ustedes. Que la gracia de Papá Dios los acompañe siempre. Y saludo también a las personas que nos acompañan a través de la emisora La Voz de Jesucristo, ya sea a través de la frecuencia radial 1530M, a través del sitio web www.ebcyesua.org o a través de los dispositivos móviles, ya sea con la aplicación propia de la escuela o con TuneIn Radio La Voz de Jesucristo. Bienvenidos todos a este espacio y que sea también la posibilidad de recordar lo que el Señor ha hecho en nosotros, de volver a pasar por el corazón de dónde nos sacó el Señor, de qué Egiptos, de qué esclavitudes nos ha sacado el Señor y todos juntos alabarlo, bendecirlo, porque como el salmista debemos decir que Él ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y antes de presentarles a la personita que hoy nos va a estar acompañando con su testimonio, ¿qué tal si ponemos este espacio en la presencia de Papá Dios? Para que sea Él mismo quien venga a hablarnos al corazón, para que sea Él mismo quien nos regale oídos de discípulos y un corazón abierto como el de María, para acoger su presencia, para deleitarnos en su amor y para que a través de estas palabras que hoy van a emanar del labio de esta invitada, lo alabemos, lo bendigamos y lo glorifiquemos por siempre. Entonces, ahí donde estás, vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a reconocer que la presencia del Dios de la vida, del que hace de lo imposible lo posible, del que transforma el lamento en baile, está aquí en medio de nosotros, porque así lo ha prometido. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Papá, qué bueno es tomar conciencia de que nos has llamado a la vida, pero que en este camino de la vida no estamos solos, que tú eres el Emanuel, el Dios con nosotros, que hace historia con nosotros. Hoy te pedimos que sea la gracia de tu Santo Espíritu la que venga a actuar en nosotros, la que venga a avivar en nuestros corazones el fuego de la esperanza, el fuego de la alegría, el fuego del amor. Gracias, papá, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, papá, porque escuchas el clamor que brota de nuestro corazón. Y hoy nos has sacado de tantas esclavitudes. A lo largo de nuestra vida nos has acompañado, has enjugado nuestras lágrimas y en las noches oscuras, gracias a tu presencia, nos has iluminado. Gracias, Señor, porque sabemos que lo mejor para nuestras vidas está por venir. Como nos lo dices a través del profeta Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Por eso le pedimos a la Virgen María, a la mujer de fe, a la mujer de la espera, que nos acompañe, que interceda por nosotros, para que como ella nosotros tengamos la capacidad de seguir esperando en el Señor, la capacidad de deleitarnos en sus promesas, de esperar en ellas, y que junto con ella, gracias a la acción del Espíritu, podamos responder ante los llamados del cielo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, les presento a una invitada muy especial. A una invitada que quiero y admiro profundamente y en la cual veo el rostro vivo de Papá Dios. Y ella es Cindy Inestrosa. Comenzó en la escuela en el grupo de jóvenes y hoy día recibe un llamado así gigante de parte de Papá Dios, pero que sea ella misma quien nos lo cuente. Así que le doy la bienvenida a Cindy. Hola, Cindy, un abrazo gigante. Hola, Dianita, un abrazo muy grande para ti y para todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás, Cindy? Contame o contanos cómo estás. No, yo me siento demasiado bendecida, en abundancia por el Señor, amada, privilegiada en este momento de mi vida, pues sí, en toda mi vida, pero en este momento más que nunca. Me siento muy alegre de estar con ustedes, con la escuela que me vio nacer a la vida espiritual, porque allí fue donde nací. Entonces, muy contenta, muy alegre de poder participar de este programa. Bendito sea el Señor. A ver, Cindy, tú tocaste una palabra clave,
el lugar donde nací a la experiencia de Dios. Contanos eso. ¿Hace cuánto llegaste a la escuela? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cómo se encontraba esa Cindy en ese entonces? Ay. Bueno, les cuento, llegué a la escuela hace 10 años, una jovencita, 21 años tenía. En ese momento llegué a la escuela por diosidencia, que llamamos, porque en ese tiempo era una universitaria, estaba iniciando mi carrera, ya iba en tercer año de Derecho, me encantaba escuchar reggaetón en la emisora y se me daña mi emisora y me queda el AM. Entonces yo, ay, no, ¿qué voy a hacer? En AM solamente escuchan viejitas rezando, qué pereza. Entonces, cuando voy pasando por cada uno de los dial, encuentro el de la escuela y escucho unos jóvenes hablando y me llamó la atención y yo, ve, en AM hablando jóvenes, entonces empiezo a escucharlos y a escuchar sus experiencias de conversión y eso me empieza a atraer. Y así empiezo a seguir escuchando todas las noches la emisora. Entonces ese fue como el primer contacto que tuve con la escuela y con la experiencia de Dios. Muy bien. ¿Y qué fue lo que más te atrajo de eso que escuchaste en la voz de esos jóvenes? ¿Qué te atrajo, qué te movilizó? Para mí fue principalmente que eran jóvenes que quizás estaban en una vida aparentemente feliz porque rumbeaban, hacían cosas que generaban una alegría pasajera, pero que en su interior estaban muy tristes. Entonces eso fue como que me llamó a mi propia realidad, una realidad externa que mucha rumba, que la carrera, que una cantidad de cosas externas que eran aparentemente una alegría para mí, pero que interiormente me sentía muy vacía y triste. Muy bien. Cindy, y bueno, tú me dices que empezaste escuchando la emisora. ¿Cómo entonces, o qué te anima mejor a ir a la casa sede? ¿O cómo es ese primer contacto o esa primera visita a la casa sede de la escuela? Bueno, siempre escuchaba la invitación que hacían que vayan a los grupos, pero digamos que en esa edad, con mi carrera, con mis prejuicios, yo no me animaba. Pues yo decía, no, ¿yo qué voy a hacer por allá? Bueno, con cantidad de cuestionamientos en mi cabeza, pero por mi realidad, como te decía, que como les decía, esa tristeza interior, había algo que me llamaba, que como que me decía, hay que ir. Entonces, inicialmente no fue la casa sede, sino un grupo que tenía la escuela en Buenos Aires, en Los Pomos, de jóvenes. Entonces, yo vivía detrás de Los Pomos. O Y sea, yo estaba decía, a la bueno, vuelta de tu casa. exactamente, estaba a la vuelta de mi casa. Entonces, yo, ay, pero bueno, hasta que me decidí, yo dije, pero voy a ir sola, no lo voy a decir a nadie. Esto escondidito, guardadito. Entonces tomé la decisión y fui al grupo un sábado. ¿Y qué hizo el señor en ese grupo? Fue muy hermoso porque primero me recibieron los líderes que aún conservo su amistad, Juliana Cañas y Milton. También estaba Mauricio, pues estaba iniciando, Mauro. Personas muy hermosas, entonces ese primer recibimiento fue muy especial y me tocó pues esa forma tan linda en que me recibieron, con un abrazo, una sonrisa. Y en la oración, en los cantos sentía pues como una nostalgia, unas ganas de llorar, entonces fue como esa primera experiencia. Muy bien. Cindy, bueno, ese fue entonces el inicio Ujú. de tu experiencia con el Señor, donde Él primereó, como dice el Papa Francisco, Él tocó El las puertas primero. de tu corazón y dijo, hey Cindy, yo conozco la tristeza de tu corazón, yo soy el único que puede llenar el vacío de tu Amén. corazón, como tú bien lo dijiste, perdón, pues pusiste miles de pretextos al principio y no creo que seas la Bueno, única, yo también al principio y creo que muchas de las personas que nos están escuchando y nos están viendo se sienten totalmente identificados porque dicen, yo también le puse miles de excusas al Señor, pero Él era insistiendo, persistiendo y no desistía frente a ese llamado porque Él conoce nuestras necesidades, Él sabe lo que estamos experimentando más de lo que nosotros sabemos y Él en la búsqueda de hacernos felices, de que nos lleguemos a la plenitud de la existencia como es Jesucristo, pues busca y nos llama por nombre propio. Cuéntame entonces, Cindy, ¿qué es aquello que te motiva a seguir perseverando?
fue una decisión inmediata de decir, listo, yo vengo a este primer grupo y tomo la decisión de seguir perseverando, o qué fue lo que te impulsó a seguir yendo al grupo de jóvenes? Yo no creo que fue una decisión determinante en ese momento, fue pues como un explorar, pero se fue generando esa sed. En la escuela algo que me infundieron desde el principio fue el amor por la Eucaristía y yo empecé a ir a Eucaristía a diario, que pues a duras iba de vez en cuando los domingos. Entonces empecé a tener esa sed, algo que no entendía, que no, pues no estaba como dentro de mi conocimiento, pero que el corazón me lo pedía. Entonces ese iniciar con toda esa vida sacramental que no llevaba a empezar a sentir como el Señor me sanaba a través de la Eucaristía, del sacramento de la confesión, al cual no acudía normalmente y que gracias a la escuela tuve el privilegio de conocer al padre Basilio, que fue mi confesor y mi director durante todos estos años. Esa fue una necesidad, más que una decisión que tomé, fue una necesidad del corazón. Muy Entonces bien. no fue como, ay, voy a seguir, no, no, era como que se iba suscitando esa necesidad de seguir buscando y buscando el Señor. Muy bien, tú tocas el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación como Sí, puertas que Dios abrió para poder llenar el vacío de tu corazón, ¿cierto? Y a total. propósito, vale la pena retomar dos frases del Papa Francisco a propósito de estos dos sacramentos. La primera es en relación a la Eucaristía. El Papa Francisco dice que la Eucaristía no es el premio para los buenos, sino el alimento para los débiles. Y todos estamos Total. débiles en alguna área de nuestra vida, por eso la Eucaristía se convierte en alimento, por eso la Eucaristía se convierte en vitamina, por eso la Eucaristía Total. se convierte en camino para nosotros poder encontrar lo que tanto añora nuestro corazón. Y en relación a la confesión, pues recuerdo mucho estas palabras porque fueron de las primeras palabras que el Papa Francisco pronunció al ser nombrado pontífice, y que incluso las pronunció el 17 de marzo del 2013, nunca se me va a olvidar esa fecha. Y él dice, Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Dios no se cansa de perdonarnos, o sea, Él siempre está con su amor misericordioso a la espera de limpiar nuestro corazón. Somos nosotros los que a veces nos cansamos de acudir a esos brazos para descansar en su presencia. Entonces, todas las personas que nos están escuchando y que sienten que en su corazón se está removiendo algo, no somos nosotras. Es Papá Dios ahí diciéndote, hey, te estoy esperando en la iglesia para que vivamos juntos la fiesta eucarística. Te estoy esperando ahí en la confesión para limpiar tus pecados y cumplir en ti esa promesa que regalo a través del profeta Isaías, que así tus pecados sean rojos como la sangre, yo los transformaré en blancos como la nieve. Bueno, Cindy, continuemos pues porque esto está súper interesante. Entonces sigues avanzando, sigues en tu caminar en la escuela. Cuéntame, ¿seguiste estudiando Derecho? ¿Te llegaste a graduar como abogada? Cuéntanos un poco de esa parte de tu vida. Bueno, sí, yo seguía estudiando Derecho. eh, Fue algo muy fuerte porque igual en la parte académica se crean muchos conceptos y se van pues suscitando por las temáticas de estudio en contra de la religión, en contra de, ¿cierto?, de tantos criterios cristianos y más en mi carrera, ¿cierto?, donde vemos, por ejemplo, el tema del aborto. Recuerdo que en ese momento era un tema álgido. Entonces, fue una confrontación muy fuerte, ¿cierto?, frente al conocimiento y la fe, pero igual continué y seguía con esa búsqueda del Señor. Eh, Incluso pues empecé a estudiar los diplomados porque tenía esa sed de conocer más de él, no me quería quedar solamente con eso. Entonces empecé a estudiar, a profundizar en la fe y bueno, continuaba con mi carrera y con una lucha muy fuerte entre las costumbres que yo traía, ¿cierto? Como universitaria, en mi vida de mundo y entre lo que me pedía Dios, porque el Señor ya empieza, en la medida que vas asumiendo la fe y que vas escuchando la palabra, el Señor te empieza a pedir que dejes cosas, que hagas renuncias de tu vida. Entonces fue una confrontación muy fuerte de hábitos que traía, de perspectivas que estaban en mi mente grabadas y que el Señor me decía, no, no es así, hay que buscar, hay que seguir otro camino. Cindy, ¿cómo manejaste eso? Tú tocas una palabra fundamental, la renuncia. La fe no es un camino de conquistas.
la fe es un camino de renuncias. ¿Cómo manejaste esa parte? Porque sé que muchas personas hoy día se enfrentan a eso, a lo que el mundo dice que se debe hacer, a lo que se teje en el mundo académico, en el mundo laboral, incluso en el mundo social, y lo que escuchamos del Señor, y es muy teso. La fe precisamente es dejar de escuchar esa voz del otro, incluso la voz de nosotros mismos, egoísta, prepotente, para escuchar la voz del Señor. En tu caso particular, ¿cómo lograste manejar eso? Bueno, había algo que pues era como una de las cosas más fuertes que tenía, que era el tema de la rumba, del alcohol. Y el Señor es muy sabio en su actuar y el día más fuerte en la universidad para ese tipo de prácticas era los viernes. Y los viernes era el único día que yo podía ir a diplomados en la noche, a las 7, porque no me daba otros horarios. Entonces me tocaba hacer esa renuncia, pero también fue, o sea, como ya llega un momento de la vida en el que tú dices, bueno, si yo estoy viviendo de esta manera y no soy feliz, pero el Señor me está proponiendo otra cosa y soy feliz, entonces hay que dejarlo porque llevas toda la vida haciendo algo que no te está dando felicidad, entonces hay algo mal ahí. Entonces, bueno, miremos a ver qué tiene el Señor para nosotros. Qué bonito, Cindy. Muchas gracias por esas palabras de ir identificando aquello que de verdad trae plenitud a nuestra vida y ir dejando de lado poco a poco, todos los días en decidida decisión, esos espacios que sabemos que son atractivos en su momento, que sabemos Sí, que traen total. felicidad en su momento, pero que no traen la plenitud que tanto añora nuestro corazón, porque todos, levante la mano ahí en el chat, oiga ahí en la emisora, el que no quiere ser feliz, para ver, porque todos creo que estamos en búsqueda de la felicidad, ¿cierto? Pero el Total. Señor siempre nos dice, hay mayor alegría en dar que en recibir, y cuando nosotros damos nuestra vida al Señor, Él se encarga de cumplir todos los anhelos de nuestro corazón. Pero bueno, Amén. sí, te gradúas de Derecho, me imagino, terminas tu carrera, Sí. empiezas toda tu vida laboral como abogada, pero a ver, contanos, pues los que nos están viendo a través del canal en Yeshua TV, pues pueden identificar que en estos momentos estás de hábito de religiosa, y los que nos están escuchando, pues se los describo, Cindy está en estos momentos con hábito de religiosa. Entonces cuéntanos qué pasó ahí, o sea, nos venías diciendo que estabas estudiando Derecho, nos confirmas que empezaste tu vida laboral como profesional. ¿Qué pasa? A ver, ¿dónde está el giro? Bueno, les cuento. Cuando estuve en la escuela, en una oportunidad fuimos a un retiro donde las hermanas dominicas hicimos un retiro de la escuela y en una oración muy fuerte que hicimos, que había mucha unción del Espíritu Santo, yo sentí que el Señor me decía que Él me quería como esas monjitas de ese lugar. Y para mí fue muy fuerte. Yo estaba en cuarto año de Derecho y yo dije, no, esto es una sugestión, esto son cosas mías, me puse a llorar y bueno, eliminé ese recuerdo de mi cabeza. Yo dije, no, pues yo estoy muy clara en lo que yo quiero ser y yo lo tengo muy claro. Entonces, bueno, termino, como dice Dianita, la universidad, empiezo a ejercer, pero no me siento plena, no me siento a gusto. Pensé que eso era lo que me iba a dar la felicidad en mi vida, porque pues desde chiquita tenía ese sueño de ser abogada, y no, en realidad no, pues y más que en mi carrera también se ven cosas que no son muy rectas, que no van conforme a la fe. Entonces empiezo como un desánimo por la carrera, como que no me gusta, como que no me siento plena. Entonces llega ahí una crisis muy fuerte para mi vida, porque es que se me cayera como todo el edificio que tenía. Entro pues en una tristeza muy fuerte, porque sí coloqué toda mi vida y mi esfuerzo en eso que quería y que cuando llegó no fue lo que me dio la felicidad que esperaba. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Tú descubres que no hay felicidad, que Ujú. no hay plenitud, que no has encontrado esa respuesta que tanto estabas esperando, y que quizás deseabas poderla encontrar en el título académico,
y en el campo laboral, ¿cierto? Que es Claro. algo que el mundo nos pinta como camino de felicidad, ¿no? Entre tú más tengas títulos o entre tú más tengas, digamos, posibilidades a nivel laboral y a nivel económico, entonces vas a ser feliz, vas a poder experimentar esa plenitud, esa paz, pero tú no lo encontraste, tú te chocaste con la realidad que tanto habías venido construyendo. Entonces, ¿cómo empieza ese otro camino de búsqueda? Porque la vida entera es un camino de búsqueda, ¿cierto? Y San Total. Agustín dice, a veces buscamos lo que buscamos, pero no donde lo buscamos. Entonces, cuéntanos cómo fue eso. Bueno, entonces yo ya empiezo, terminé, yo trabajé en un juzgado penal especializado, terminé pues ahí como el tiempo que necesitaba pues para una experiencia. Y bueno, y entro en una tristeza muy fuerte, entonces empiezo a rogarle al Señor que Él me muestre, que yo quiero ser feliz, que Él me muestre qué es lo que me va a hacer feliz. Y aún en esa tristeza, en ese sinsentido de vida, porque caí fue en un sinsentido de vida, porque en realidad no estaba sustentada en Cristo, a pesar de que llevaba tantos años en la escuela, no tenía mi sustento y mi roca era Cristo, era otra cosa. Entonces yo le pedí al Señor, y yo, Señor, muéstrame qué es lo que yo quiero ser feliz, pero muéstrame cómo, no sé. Yo pensé que era de esta manera y no fue. Entonces en esa oración, y a pesar de todas mis tristezas y de todo, yo no dejaba de ir a la escuela, no dejaba de ir donde Basilio, que fue pues o sea, fue un sustento muy grande para mi vida espiritual. Y entonces el Señor, yo le decía al Señor, recuerdo que yo hacía una oración, yo le decía, yo quiero servirte, empecé a hacer esa oración, yo quiero servirte, así yo termine cansada, muerta, pero feliz, pero yo quiero servirte, era mi oración. Y en eso conozco, por un amigo, conocí la Fundación Saciar, que es un banco de alimentos en el que le provisionan, eh, como su nombre lo dice, alimentos a las personas más necesitadas. A ver, Cindy, tengo una pregunta. A ver, tú venías en la escuela todavía sintiéndote como en un sinsentido de vida, como sin encontrar la respuesta al propósito de tu existencia. Le pides al Señor que le quieres servir, que así sea que llegues así súper cansada, pero quieres servirle, quieres dedicar tu vida al servicio de su reino y te pone la Fundación Saciar. Pero la pregunta que me surge es, ¿cómo conoces a la comunidad de las Teresitas contemplativas de la cual hoy día haces parte? ¿Cómo fue ese encuentro, ese primer encuentro con esta comunidad? Bueno, como te digo, trabajaba en Fundación Saciar y la Fundación Saciar beneficia a gran cantidad de comunidades religiosas en la parte alimentaria. Entonces, cuando estaba en la fundación, las hermanitas iban por la donación. Incluso me molestaban mucho porque me decían que vea que yo me parecía una de esas monjitas y que yo iba a terminar de monjita y bueno, y yo no, que qué tal, que cómo se les ocurría, y menos de clausura. Entonces, así, pues más o menos las distinguía, no las conocía ni conocía bien el carisma. Recuerdo que les preguntaba mucho que cómo hacían para vivir en clausura, que pues que eso a mí me parecía una cosa pues terrible, pero no tuve mayor contacto con ellas inicialmente. Bueno, y entonces ya como comienza ese enamoramiento de Papá Dios, esa atracción, como lo dice también a través del profeta Oseas, con cuerdas de amor y lazos de ternura, para tomar la decisión o iniciar el proceso para tomar la decisión de estar en esta comunidad. Ok, bueno, yo sigo orándole al Señor porque igual muy contenta sirviéndole, pero sentía que me faltaba más, y yo le decía, bueno, Señor, yo quiero saber qué es lo que tú quieres para mi vida en cuanto a la vocación. Para mí, las opciones eran o casada, sabe que podía estar soltera y vivir pues mi entrega al Señor soltera, no en una comunidad religiosa, sino soltera, y o que podía ser casada, esas eran mis opciones. Entonces empiezo a pedirle al Señor. Para mí la vida religiosa estaba totalmente vetada, a mí me decían que sí, yo no, jamás, no, yo no me veo como monjita. Entonces empiezo en ese orarle al Señor que ya yo necesitaba la vocación para la que Él me tenía llamada, que yo quería saber cuál era. Y
en una experiencia que tuve, coloqué las opciones que había de servirle al Señor. Y en un momento coloqué que monja. Yo ya había tenido a través de la escuela el conocimiento de la vida, digamos, de silencio, contemplativa, porque en la escuela me invitaron a ir a un retiro de silencio donde los monjes benedictinos y me atrajo mucho, pues me pareció muy hermosa esa vida, la liturgia de las horas, me pareció muy bonita, pero como para ir a retiro, no para vivirla. Entonces, cuando empieza esa inquietud, yo le digo a mi asesor espiritual, yo no sé por qué estoy pensando esto, si a mí nunca me ha traído la parte de la vida religiosa. Entonces me dijo, no, date una oportunidad y ve y experimenta, no pierdes nada. A mí me dio mucho susto, yo dije, no, yo de monja, pues cómo, qué horror, de clausura, me daba mucho susto. Pero tomé la decisión y él me colocó a leer Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús, y por la lectura del libro y la asociación con esta comunidad que distinguía, entonces tomé la decisión de venir a hacer una experiencia. ¿Y qué significó esa experiencia para ti, Cindy? ¿Qué te dijo el Señor en ese momento? Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Contanos qué te dijo el Señor. Pues como les digo, fue casi que no vengo, me resistí muchísimo, llegué un domingo de Ramos a la comunidad a pasar una Semana Santa. Les digo que fue una experiencia inolvidable, el Señor me habló al corazón profundamente, fueron 2 meses en el que el Señor hizo una transformación interior en mí, o sea, fue un tiempo de gracia grandísimo en el que el Señor tocó lo más profundo del corazón, en el que me hizo sentir la plenitud en esta vida. O sea, en mi vida me había sentido tan plena como en el momento en el que estuve acá, en que pude tener esa relación más íntima con Él, de conocerlo más, de enamorarme de Él, de ver cómo Él me amaba, de sentirme muy amada, profundamente amada, y sentir cómo esta era la vida con la que él había soñado y quizás yo había soñado y no me había dado cuenta por estar distraída. Muy bien, Cindy. Entonces hoy puedes decir que gracias a este llamado de Papá Dios, un llamado que en un principio te hiciste la sorda, la ciega, la muda, porque Sí, tampoco querías responder, pues el Señor todo, sí tenía la respuesta absoluta a ese vacío de tu corazón. Cindy, ya total. vamos terminando con este programa y me gustaría que desde la experiencia que has vivido de la mano del Señor y para la gloria de Él, le dieras un consejo a las personas que en estos momentos se sienten identificadas con parte de tu testimonio, que hoy quizás están experimentando un sinsentido de vida, que hoy quizás también se sienten llamadas a la vida religiosa, pero que como tú al principio se sentían temerosas, no, eso no es para mí. ¿Qué consejo tienes para esas personas que se sienten profundamente identificadas con tu testimonio o con parte de tu testimonio? Bueno, yo digo que algo vital para mi testimonio y para mi experiencia de seguimiento con el Señor es la perseverancia. En este camino tendemos mucho a irlos dejando, a, a cansarnos, a no volver a buscar al Señor. Y para mí, yo recuerdo que entre lágrimas, entre desaliento, entre sinsentido, yo llegaba hasta arrastrada a buscar al Señor. Entonces, lo primero es eso, no dejarnos llevar por la situación, seguirlo buscando, así sea arrastrado, sin ánimo, sin ganas de nada, siempre perseverar en el Señor. Pienso que es algo fundamental, fundamental. Eh, y lo otro es no resistirnos, abrir el corazón, abrir los oídos, dejarnos amar del Señor, porque nos resistimos mucho, por lo menos yo me resistí mucho a dejarme amar por Él. Y Él tenía los brazos abiertos y yo corriendo para otro lado. Muy bien. Cindy, y estamos de celebración como Escuela Bíblica Católica Yeshua, estamos festejando 25 años y uno no cumple todo el tiempo 25 años, esto No. es único. ¿Qué tal si cerramos este espacio de recordar, de volver a pasar por el corazón? Eh, una sola palabra, Cindy,
que tú nos quieras regalar a todos como escuela, una sola. Una palabra que Dios ponga en tu corazón y en tus labios para todos nosotros, desde esa experiencia que has vivido también como parte de esta familia Yeshua. Para mí, amor. Eso es lo que ha sido la escuela, amor. Lo que me ha enseñado, lo que me ha dado, lo que he recibido es amor. Muy bien. Y a propósito de esa palabra, ¿ustedes sabían de qué color es la felicidad? Amarilla. 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 Y ya. O sea que ahí está la clave, que si nosotros de verdad queremos ser felices, entonces pintemos nuestra vida color amarillo. Amar y ya. Cindy, vamos entonces a concluir este espacio con una oración y qué bueno que tú nos acompañaras en este diálogo con el amor de los amores. Amado Señor, te damos infinitas gracias por tu presencia de amor en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque te manifiestas en los pequeños acontecimientos. Gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros, porque nunca te cansas de esperarnos, como ese Padre misericordioso que siempre salía a la puerta a esperar a su Hijo. Gracias, amado Señor, porque a pesar de nuestras caídas, de nuestro desaliento, de nuestra falta de entrega, tú siempre estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, por tu voz, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos entregas tu gran amor. Te damos gracias, Señor, por estos 25 años de la Escuela Bíblica Católica. Esta obra tuya, Señor, en la que nos manifiestas ese amor. Sigue bendiciéndolos, síguelos llenándolos de tu Santo Espíritu, para que, así como yo y muchas personas, podamos seguir el camino de la fe, que siempre escuchemos esa voz, la voz de Jesucristo, que nos llena de vida, que nos llena de fuerzas para seguir la misión a la que estamos llamados. Y con la Santísima Virgen María, hoy queremos, Señor, decirte ese sí definitivo, ese sí a tus promesas, a tu propuesta de amor. Y como ella queremos ser dóciles y decir siempre, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cindy, un abrazo gigante. Un abrazo también a tus hermanas de comunidad. Que Dios las siga bendiciendo en todo y con todo y las siga haciendo bendición para los demás. Y un último favor. Encomiéndanos, por favor, en tus oraciones a todas las personas que estamos participando de este espacio para que, como tú lo decías en la oración, podamos ser dóciles a la voluntad del Señor y que toda nuestra vida sea un amén a su voluntad. Amén, con mucho cariño. Como les digo, mi misión y mi entrega es por ustedes, por la humanidad, y con todo mi amor oraré por ustedes, por la escuela y por todos los oyentes para que el Señor siempre los acerque a Él y les dé esa firmeza para continuar en su seguimiento. Amén. Unidas en oración, Cindy. Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo. Dios los bendiga mucho.